Ya estamos en vivo. Buenas tardes, buenas noches, Pilar. Estamos hablando para Centroamérica Cuenta. En primer lugar, gracias por permitirme entrar en esta serie de coloquios que ustedes están. Antes de comenzar a hablar, yo les estaba contando a Filip y a Pilar algo que me sucede a mí personalmente, y está mal que uno que modere hable en primera persona, pero sí me gustaría que se entrara un poco el principio de nuestra conversación. Hoy el periódico El País, en España, ha puesto en marcha su muro de pago. Con ello aspira el periódico, igual que otros periódicos del mundo, de Hispanoamérica y de Estados Unidos y de Europa, intenta salvar una industria que es también una apuesta cultural que dura siglos, el periodismo, ¿no? Y el mundo de editorial hoy, en ese periódico precisamente, pone de manifiesto, y entre las personas que hablan está Pilar Reyes, la directora general del grupo en el que está Alfaguara, donde yo trabajé con Pilar precisamente, donde habla del porvenir de esta industria, de la industria cultural en la que también está Philip. A mí me gustaría decirles en una sola palabra lo que yo siento desde hace algún tiempo con respecto a las dos industrias culturales en las que yo he trabajado. Me siento un desolado con esperanza. Me gustaría, Philip, que tú me contaras o nos contaras cuáles serían tus adjetivos en este momento de la historia de algo que es tan importante para ti y para todos. Pues mira, lo primero que creo que sucede con los tiempos que corren es que pienso hacia atrás en 6 semanas, que es cuando empezamos aquí en Guatemala, cerramos el estado de calamidad, se puso en sitio el 16 de marzo. Y desde entonces estamos cerrados. Y estas últimas 6 semanas han sido tan diferentes la una de la otra como cada uno de los últimos 6 años, creo yo. Es decir, los retos que hemos tenido a los que nos hemos tenido que enfrentar cada una de esas semanas son muy distintos en lo personal y en lo organizacional. Creo que si la primera semana nos encontró soporizados, la segunda semana entramos en frenesí, y no fue sino hasta la semana pasada que creo que empiezo a poder hacer uso de la razón. Entonces yo no sé si es temprano para emitir opiniones demasiado inteligentes acerca de lo que está pasando, pero sí creo que ha sido un revuelo a todo nivel importantísimo, y lo que me queda claro por lo que he visto casi con sorpresa en las últimas 6 semanas es la capacidad que tenemos los que hemos estado en situación de crisis prácticamente toda la vida, de, de reinventarnos y de encontrar formas distintas de hacer las cosas. Eso no quiere decir que sea un mensaje esperanzador, solo quiere decir que va a ser difícil que nos rindamos. Yo quisiera precisar, antes de darle la palabra a Pilar, yo no estoy hablando de este momento preciso, del confinamiento general que vive el mundo y por tanto también estas industrias de las que estamos hablando. Yo hablo desde que hace tiempo los clarines del miedo funcionan para nuestros dos universos, para el mundo de la prensa y para el mundo de la publicación de los libros. Pilar, entonces, una vez excusada mi vaguedad anterior, que era una vaguedad sentimental, me gustaría, Pilar, que tú
dieras cuenta de tu estado de ánimo con respecto a la industria a la que representas como Philip. Gracias, Juan. Un gusto hablar contigo, con Philip. No sé si será una inconsciencia, pero te diría que yo soy una optimista creyente. Es decir, que creo que quienes trabajamos con libros, por más adversas que sean las circunstancias, siempre el optimismo es como como el aceite que engrana la manera en que trabajamos, en que nos relacionamos entre nosotros. Estamos siempre esperanzados, incluso contra toda evidencia. Y creo que es un momento donde lo puede uno leer este específico del confinamiento e incluso qué pasó con la crisis del 2008 y los libros. Creo que lo puede leer uno siempre de una manera, digamos, muy negra, muy desesperanzada, y de otra manera optimista, pensando que hay algo en la relación del lector con los libros que uno puede propiciar, cambiar, y como decía Philip hace un momento, de algún modo pensar de qué forma imaginativa se reinventa. Y los libros lo han logrado a través de la historia, incluso cuando se han declarado tantas veces la posibilidad de su muerte, ¿no? Así que yo te diría que soy una optimista creyente. Esto que ha dicho Pilar, Philip, es muy interesante porque da la impresión de que los agoreros de la muerte del libro no han cejado desde hace mucho tiempo. Es como las pandemias. La gente cree que esta es la primera pandemia. No, no. Ha habido, como dice Pamuk en un artículo que publica mañana en Babelia, cientos de pandemias. Y en este decenio mismo ha habido pandemias. Pero como no nos tocaban a nosotros muy de cerca, parece que no había pandemias. Pero ha estado el ébola, ha habido la gripe, el SARS, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente ha predicado el fin del libro. Tan es así que Umberto Eco, que lleva mucho tiempo, por desgracia, fallecido, inventó una frase para decir que el libro era indestructible, porque no se tenía que desenchufar en los aviones. Entonces, me gustaría, Philip, si tú eres optimista creyente, ¿y cuáles serían, de todos modos, las oraciones de un optimista creyente en favor del libro hoy? Mira, yo a lo que me remito es a la evidencia. A la evidencia por un lado, de lo que veo como librero de las muchísimas solicitudes que tenemos en estos instantes en los que parecía que nuestros lectores iban a perder el acceso a los libros, la cantidad de llamadas desesperadas y comunicaciones, cual si fuese un artículo ya no de primera necesidad, sino de auxilio en emergencias. Muchísimas solicitudes de nuestros lectores habituales para tratar de conseguir los libros que normalmente les procuraban solaz, ¿no? Y les procuraban una cierta paz. Y me remito también a la evidencia de lo que he podido yo mismo digamos, volver a reflexionar o volver a sentir acerca de los libros, acerca de sentarse en un sillón, en una silla, y entrar en intimidad con un libro. Es algo que uno hace todo el tiempo, pero cuando estás en una situación como la que estamos ahora, tienes la oportunidad de hacerlo y verte haciéndolo, pensar que es una de las cosas más maravillosas que existen, ese espacio que es tan tuyo y que es compartido con el autor que te está hablando y es compartido con todos los otros lectores que conozcas o no conozcas, que
que han pasado por esas páginas. Y me parece que hay muy pocas cosas que se acerquen a esa experiencia. Y eso que es así, Philip, Pilar, ¿cómo se monetiza, por ejemplo? Es decir, hoy yo hablaba con una librera de Madrid, que es amiga común, y yo creo que es amiga común de todos los editores, que es Lola Larumbe, y me dijo que se encontraba cansada porque ha tenido mucho trabajo. Le dije, pero descansa mañana. Y dice, no, es que me están pidiendo libros todo el rato y yo tengo que servirlos, etcétera, ¿no? Que supongo que a ti te pasará también, Filipe, y a tu familia de libreros en Guatemala. Pero dime, Pilar, ¿cómo se hace de esto, por decirlo brutalmente, pero con razón, cómo se hace caja de esta obsesión que la gente tiene, como decía Filipe, por los libros, por hacerse con los libros? En una Mira, Juan, situación como esta. sí, claro. Es evidente, yo creo que esta situación se puede leer de un modo que creo que la mitad de la premisa es positivo, la otra no tanto, ¿no? El primer modo es que creo, por lo que ha descrito Filipe hace un momento y por lo que decía yo, en lo que baso mi optimismo, es que creo que no hay una crisis de demanda. Es decir, eh, los lectores siguen buscando libros, algunos para públicos amplios y otros para públicos más selectos, para esa inmensa minoría, pero la gente está buscando libros en este momento. Ahora, ¿cuál es el problema? Y parte pasa por la pregunta que tú haces, ¿cómo se monetiza eso? ¿No? El problema es que las librerías están cerradas y de este momento están cerradas en España, están cerradas en toda América Latina, donde no hay un comercio electrónico tan fuerte como el que puede haber en España, que no, tampoco es como el que hay en los Estados Unidos, es digamos más acotado, la gente suele ir a las tiendas, caminar por las calles, su compra online no es de un uso frecuente esta situación lo ha precipitado de alguna manera. Creo que la complejidad en este momento para la industria editorial es, uno, que pueda sobrevivir el ecosistema en el que vendemos libros, que son las librerías, y eso tiene una razón, creo yo, fundamental. La librería no es solo un lugar donde vendes libros, donde haces una transacción económica. La librería es un lugar de agitación cultural, es un lugar de encuentro, es un lugar que tiene, digamos, un punto fundamental en la vida de los barrios, donde se afincan. El poder prescriptor del librero es el que hace posible que un editor lance libros. Publicamos muchísimos libros para que un lector sepa que un libro existe. Es muy difícil lograr hacer eso sin la ayuda de un librero. Es decir, la manera en que lanzamos libros al mercado, la manera en que presentamos nuevos autores, hablo en el mundo de la edición literaria, por ejemplo, o del ensayo, la manera de hacer llegar eso a los lectores duros, digamos, es a través de la librería. En este momento creo que es quien está más amenazado en toda esta situación y creo que es el modo en que eso, en que se monetice, no sé cómo se dice, monetarice, el trabajo que hacemos, tanto que hacen los autores como hacemos nosotros al convertir esos manuscritos en libros, y cómo hacemos para lanzar esos libros al mercado. Sin el canal de venta, yo creo que es muy difícil y la venta digital no sustituye esto. Y será complejo en el futuro si llega a haber realmente una migración hacia una venta más digital, como cuando hablo de venta digital no me refiero a ebooks, sino a la transacción hecha online. ¿Cómo seducimos a los lectores? ¿Cómo les contamos que los libros existen? ¿Cómo hay un carácter prescriptor como el que tiene el librero para descubrirles cosas? Todo eso creo que son preguntas que se abren hoy y como dice Felipe, yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones, pero
pero todo el tiempo estamos leyendo si realmente esto que parece ser una cosa transitoria, la gente buscando libros online o a domicilio, porque es la manera en que hoy puede acceder a ellos, que eso hasta qué punto se puede convertir en un hábito de compra hacia el futuro, ¿no? Que será algo que tendremos que ver. Y la otra amenaza enorme para nuestro trabajo es la piratería, que es algo en esta crisis feroz. O sea, he sido testigo de grupos de WhatsApp donde se envían PDFs y, y me gustaría que la gente que nos está oyendo entendiera que eso lo que hace es debilitar eh, a los autores, a los editores, a todo el mecanismo cultural que implican los libros. Y debilitar eso es debilitar algo que es un bien común. Así que, bueno, creo que es la otra amenaza grande, ¿no? Philippe, sin embargo, esa amenaza a la que alude Pilar no habrá sobrevenido ahora solo por el dilema que ha causado este pavoroso incendio de la vida que es el virus. Las librerías, se dijo y se decía cuando nosotros éramos libreros en Santillana, se decía que las librerías estaban amenazadas. ¿No será que cada vez que hay un problema económico se mira a las librerías en el mundo del libro como si fueran uno la solución y a la vez el enemigo no, el chivo expiatorio? Como no hay librerías, pues esto se va a la porra. A lo mejor la industria editorial tendría que hacer algo también, porque las librerías no estuvieran a merced de las grandes multinacionales que hacen de los libros una industria de la venta directa a través de los coches que ellos manejan y no a través de las librerías que acogen a los autores y a los libros. Es que la librería ha ido, es el eslabón débil, es el eslabón que está de cara al público, el eslabón que recibe de frente los embates de la especulación inmobiliaria o sencillamente el mercado inmobiliario que es feroz. Las librerías están a merced de condiciones que no necesariamente son las que les permitirían trabajar con margen de maniobra, es decir, claramente hay librerías que sobreviven, hay librerías que funcionan bien y hay muchas librerías que están siempre en la cuerda floja el tema de márgenes y de condiciones con los distribuidores y con los editores me parece que es algo que es necesario revisar. Estoy pensando sobre todo en las librerías de los países en donde existe una industria editorial asentada muy, muy importante. Es un poco menos el caso para librerías como la mía de los confines de la hispanidad, en donde no hay distribuidores, no hay editores, digamos, entonces tenemos la posibilidad en los países más pequeños de establecer condiciones que son más flexibles o más nuestras. Pero digamos, en la logística, los libreros no deciden cuáles son los libros que están recibiendo y que ponen a la venta. No deciden con qué margen van a trabajar y no deciden qué porcentaje de sus ventas van a destinar a renta. Y entonces lo que está, digamos, lo que cede siempre son las condiciones de vida del librero y la utilidad de la operación, que es la que en algún momento permitiría cierta flexibilidad. Y yo creo que una de las cosas a la que nos enfrenta esta crisis es a darnos cuenta de que hay cosas que se mantienen y cosas que no. Se mantiene la demanda, como decía Pilar. Nadie quiere leer menos de lo que leía antes. Se mantiene la oferta en el sentido primero. Creo que la creación sigue siendo
sigue siendo importantísima y seguirá siendo importantísima. Y es todo lo que está en medio, lo que deberá ser evaluado de nuevo. O sea, hoy día un espacio comercial en un centro comercial o en una boca de calle no vale estrictamente nada hoy, cuando antes podía valer muchísimo, muchísimo dinero o costarnos mucho dinero a los libreros o a los comerciantes en general. ¿Cuánto dure esta crisis y cuál sea el proceso y la velocidad de recuperación? Nos dirá cómo vamos a ir reevaluando esos acuerdos a los que hemos llegado en relación a qué parte del trabajo, qué parte de lo que está puesto en la cadena vale qué. Pilar, quizá ustedes que son dos eslabones y tú eres un eslabón potentísimo del mundo editorial, literario de la lengua española, que es Random House, donde Alfaguara tiene una punta de lanza tan importante en América Latina. ¿Qué deberían hacer ustedes y los libreros juntos para hacer más fuerte no solo la oferta, sino también la prescripción? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para que ese eslabón débil, que es la librería, no desfallezca? Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios eslabones débiles. Es decir, el tejido económico del libro se maneja con unos márgenes que son muy acotados y eso hace que sea un trabajo muy, muy de cuidado económico, digamos, incluso para los grupos grandes. Hoy leía en el artículo al que tú estás aludiendo como una diferencia a la hora de leer oía comentarios de mis colegas de editoriales más pequeñas, sacando unas conclusiones sobre los que podemos o no hacer los grupos grandes, y yo creo que es errado. Es decir, creo que en este momento nuestros problemas pueden diferir en dimensión, pero no en naturaleza. Y creo que este momento, como pasó en la crisis del 2008, como ha pasado, América Latina ha vivido muchas crisis, creo que editores, libreros, tenemos que estar de un mismo lado. O sea, a mí me gustaría pensar, por ejemplo, que los editores podemos aportar que en parte de la manera en que lanzamos libros, los autores estén presentes en las librerías, que generemos actividad, encuentro. En este tanto se habla de distanciamiento social y por tanto no será una solución a corto plazo, pero digamos pensar en la librería como uno de algún modo, de las estaciones obvias para que un autor haga una parada para conversar con con los lectores que ese librero tiene en su entorno, que haya un tema más técnico, que haya digamos, una manera en que podamos servir libros a un librero con la misma velocidad con la que servimos a cadenas más grandes o a Amazon, por ejemplo, para que el librero tenga capacidad de competir. Es decir, si el librero dice, este libro no lo tengo en stock, pero ven mañana por él, que nosotros como editores seamos capaces de responder a esa velocidad, ¿no? Y darles las ventajas a la hora de responder, digamos, a su petición de libros con la misma velocidad con la que atenderíamos a un cliente más grande. Esas son maneras de poder protegerle. En España, por fortuna, existe la ley de precio fijo que hace que, bueno, que sea una manera, que es algo que además tenemos que defender fuertemente quienes participamos en este sector para que haya una competencia leal, ¿no? Creo que ese es el modo. En parte técnica, que tiene que ver con nuestra velocidad a la hora de surtir libros, en parte en esa cadena que implican los lanzamientos de libros para hacer esos encuentros posibles entre autores y lectores e ir así como a pequeños lugares. Yo creo que la librería, que no es un pequeño centro cultural, un lugar de agitación,
esa librería está mucho más expuesta a desaparecer. Para una librería que no tiene un poder prescriptor y que no cuida a su público, pues seguramente es un punto de venta como cualquier otro y eso puede ser reemplazado por una transacción online. La otra librería en la que me gustaría que pensarla, digamos, como un socio para esto, pudiéramos trabajar juntos. Y diría por último que creo que, y aquí deberíamos estar todos juntos en esto, en reclamar también a los gobiernos, por ejemplo, dotación de bibliotecas públicas y que esa dotación de bibliotecas se haga a través de los libreros. Es una manera de fortalecer el canal y es una manera de generar también, bueno, venta de libros, tener bibliotecas públicas actualizadas y fortalecer la cadena con la que el libro llega a los lectores. Ese creo que puede ser otra idea. Y en eso creo que editores grandes, pequeños, estamos juntos. En esto diría que en un momento como este tenemos que trabajar juntos, editores grandes, editores pequeños, libreros, es decir, todos quienes hacemos parte de la cadena del libro. Y Bueno, si me lo permites, Pilar, no estás hablando de utopías ideales, estás hablando de realidades en otros países. Pienso en Alemania, pienso en Francia, que, digamos, no estaríamos inventando el agua azucarada con estas condiciones. Exacto. hablando de agua azucarada, ¿tú qué estimas, Philip, que debieran hacer tus colegas, los libreros, para sacar la cabeza y dejar de que no entre el contagio del virus a las librerías, sino el contagio de la lectura, que se recupere el terreno con entusiasmo, con alegría, como pisando fuerte? ¿Cuándo, cómo llegaría a pisar fuerte una librería? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que pensar los libreros en el momento en que podamos y decidamos regresar a abrir nuestras puertas es en la seguridad de nuestros empleados, de nuestros libreros. Eso es lo número uno. Es decir, tenemos que asegurarnos de que las condiciones de trabajo para nuestros libreros sean seguras y que se sientan seguros. Es decir, que estén en la librería tranquilos, sabiendo que las políticas que estamos implementando les cuidan. Y luego, yo no estoy preocupado para nada por el largo plazo. Yo no creo en aquello de que las reuniones en lugares públicos desaparecieron para siempre o por mucho tiempo. Yo creo que vamos a regresar mucho más rápido de lo que creemos a ellos, sobre todo porque creo que nos ganarán las ganas de abrazarnos por sobre el miedo. Yo creo que regresaremos eventualmente a una situación muy similar a la que teníamos antes. Pero los pasos que demos en el camino serán muy importantes para restablecer la confianza de nuestros empleados, restablecer la confianza de los lectores que nos visitan y de todo el mundo. Esto vale para las librerías, pero para todos los canales de venta al detalle, creo yo, y para muchos otros. De verdad, yo no estoy preocupado para nada porque hagan falta ganas de ir a las librerías. Las ganas se sienten y yo sé que en cuanto podamos los clientes regresarán con ansias de volver a ver a los autores, de volver a conversar entre ellos, de volver a reunirse para charlar de libros y reunirse en clubes de lectura. Los clubes de lectura en Sofos han seguido reuniéndose en plataformas como esta y se la pasan muy bien. Pero no hay copas.
Bueno, hay copas, pero no brindan, no brindan, Después. no suenan, no suenan, no suenan. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Realmente el largo plazo no me preocupa para nada. Lo que nos, lo que puede pasar en el camino es que nos quedemos algunos en el camino, que nos quedemos algunos tirados y no logremos pasar el túnel. Pero los que logremos pasar el túnel, veremos que los lectores estarán más entusiastas que antes por regresar a la librería, los autores lo mismo y los editores, como lo escuchamos oyendo hablar a Pilar, estarán mucho más contentos de recuperar ese sitio que siempre estuvo ahí, pero que dábamos por sentado que era la librería. Les voy a dar dos noticias buenas. Una es que el otro día cumplió mi hija 47 años, el mismo día que Pilar cumplió 37. Bueno, y entonces, días antes me había pedido un libro de Fernanda Melchor, una autora mexicana, me parece, ¿no? Temporada de huracanes. Eso es. Y yo le dije, yo hablo con la editorial, que me parece que es Alfaguara, o Random House, y le pido que te la manden por email, por estas cosas, ¿no? Dice, no, yo la quiero en papel. Esa es una noticia mayor en mi casa, ¿eh? Que mi hija quiera algo en papel. Días después, o días antes, Marisa Paredes, la actriz, me llamó porque quería un libro de Pierre Lemaitre, que también es de Random House. Yo esto no lo he improvisado. Entonces yo le dije, pues hablo con Gerardo Marín, que es el director de comunicación, y te lo manda por correo electrónico. Y dice, no, yo lo quiero en papel, por correo electrónico yo no puedo leer, es muy largo. Entonces, creo que en esta crisis que tenemos ahora, Pilar y Philip, hay algo de lo que no se habla, de la dicotomía digital-papel. Cada cosa va por su lado y la gente está prefiriendo lo que quiere, pero no parece que esté ganando Messi a la tercera división, sino que hay dos Messi aquí, o por lo menos hay un Messi y otro que quiere ser Messi. Pilar. Mira, Juan, yo siempre he creído que esta idea de que el libro electrónico acabaría con el libro en papel, digamos, con ideas muy, en realidad muy apocalípticas sobre el libro, yo nunca creí en ello, por más de que se declarara muchas veces la muerte del libro en papel. Y creo que la realidad lo ha demostrado, ni siquiera en mercados con industrias editoriales muy maduras, mercados muy tecnológicos como el mercado de los Estados Unidos, el ebook se quedó en un momento parado en el 20% del mercado y de ahí no pasó. En realidad el ebook es un formato, el ebook no es nada más, como tienes un libro de bolsillo, como tienes un libro en tapadura o como tienes un libro. Hay gente que quiere leer en ese formato, está bien, tiene otro, digamos, otro acceso al contenido. Ahora, lo que sí creo que pasa es, y más en un momento como el que vivimos ahora, donde estamos absolutamente pegados a las pantallas por horas de horas de horas, trabajamos en la pantalla, ahora casi hacemos fiestas en la pantalla, hacemos clubes de lectura en la pantalla, o sea, pasamos muchísimas horas frente a este aparato. Y yo creo que la lectura en profundidad es un sosiego leer en papel. Es decir, nuestros ojos, nuestra naturaleza no está hecha para que viva constantemente en una pantalla. Entonces no me sorprende nada que tu hija y que Marisa Paredes quieran leer en papel, porque creo que es un sosiego para la vista. Hoy cada vez hacemos más cosas en la pantalla.
Creo que incluso es buscar un billete de avión, mirar dónde vamos a pasar las vacaciones, tener la totalidad, en esta etapa, la totalidad de nuestras reuniones de trabajo. En fin, creo que incluso hoy el papel debe ser más ansiado que hace unas pocas semanas cuando hacíamos otras cosas por fuera de este monitor. Filipe, ¿cómo Lo lo ves? digital ha ganado campo en estas últimas semanas. Pero permanecerá de ese campo ganado, permanecerá, creo, cosas como esta. Cuando lo digital te permite verte la cara, te permite tener una reunión como esta, que no hubiéramos tenido de no ser en la fila en Guadalajara o en algún sitio, es decir, de forma muy esporádica, cuando nos permite acercarnos, creo que quedará. Pero por lo demás yo concuerdo con Pilar, el libro de papel, el libro físico, pero más que el libro físico, el acto de retraerse eh, de desconectar y de darse a uno mismo el tiempo y el espacio para disfrutarlo, eso es un refugio. Refugio es eso, como será la jardinería o la cocina, que me parece que se han estado revitalizando también en Sí. estos tiempos. No Ahora, me sorprende para nada que prefiere el libro físico tu hija y uno. sí. Bueno, yo estoy rodeado de libros físicos. Aquí tengo, eh, mira, Los Amnésicos, el Flores en las Grietas, El Asedio de Troya, La Conversación en la Catedral, los premios de Thomas Bernhard. Tengo un libro aquí. Mira, este libro, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Del vicio de los libros, Sí, un librazo de Trama de trama. Editorial. Un abrazo a Tengo, Manuel Arroyo. tengo aquí Edmund de Waal, La liebre con ojos de ámbar. Tengo, fíjate, Rilke, Rimbaud, Rilke otra vez, Julio Llamazares, que es un libro maravilloso del que escribí el otro día. Bueno, ¿por qué la gente piratea con lo hermoso que es un libro y lo bello que es pagarlo? ¿Por qué las autoridades sanitarias no ponen entre las normas de conducta del confinamiento que está prohibido piratear libros, que eso es malo para la salud? ¿No, Pilar? Yo creo que es malo para la salud ciudadana, sí, porque, Te porque es atacar un acostumbra a bien otros común, latrocinios. ¿Perdón? sí, ¿no? Porque es atacar un bien común. Creo que, que la gente sepa que cuando compra un libro hace posible que un autor viva de eso, que un editor viva de eso, que un librero viva de eso, y que hay una cadena rica que además propicia eso, encuentros, que le muestra y le descubre cosas. Y eso no es posible si el contenido no se paga. Es digamos, casi como una actitud cívica, por decirlo de alguna manera. Los libros no son muy caros. No solo no son muy caros, sino que los editores, y eso lo ha inventado esta industria, que es una maravilla. Yo desde que entré, gracias, entre otras personas, a ti, Juana, a esta industria, lo que me encantó era lo creativa que era. Quiero decir, tú puedes tener un mismo libro en un formato elegante, con tapa dura, con un papel muy vistoso, y ese mismo libro en una edición de bolsillo más modesta y a precios muy distintos. Ambas mandan mensajes de lectura como muy diferentes, pero permitiendo, digamos, una cantidad de puertas de entrada y de acceso a esos contenidos. Hoy el formato digital es una opción más para quien prefiera ese formato. Con precios, o sea, un libro de bolsillo cuesta aquí, no sé, 7 euros. No sé, una caña cuesta eso en un bar, o dos. Entonces,
no es un problema de costo, digamos. Creo que en esto es un problema de qué defiende uno como ciudadano. Y por eso a mí me entristece ver circular PDFs, porque es no entender que se está atacando algo que hace parte del bien común de un ciudadano, que es la cultura. Philip, ¿qué estás leyendo ahora en papel? ¿Sabes qué? Estoy leyendo muchos cómics. Me he sorprendido leyendo, debo haber leído unos 20 cómics en las últimas 2 semanas. eh, y y me da mucho gusto redescubrir ese placer de infancia. Cuando digo cómics me refiero a la categoría más amplia de novela gráfica, ¿no? Eh, redescubrir ese placer de infancia. Y me traje los primeros cómics de la librería porque dije, a mí la mente ahora me da como para esto, no me da para mucho más. Volver a hacer presupuestos de librería para todo el año, tratar de encontrar maneras de conservar a tus empleados durante este tiempo, porque no tenemos la red de seguridad que existe en España que nos permitiría hacer otras cosas. Ha hecho que no me dé para mucho y los cómics me daban ese espacio de leer y disfrutar. Y luego, pues ya con más tranquilidad, seguí leyéndolos. Estoy leyendo también a Penac, al que siempre regreso en tiempos oscuros. Estoy leyendo algunos libros de autoayuda y de productividad, porque he encontrado que ahora que tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo, tenemos exactamente el mismo tiempo y lo malgastamos un poco más. Cierto. Eso me ha permitido recentrarme un poco. Eh, y estoy leyendo algunos manuscritos de los que espero que publiquemos en los próximos meses. Pilar, ¿y a ti para qué te da la mente ahora? Bueno, Como estamos lectora, pensando un como poco. lectora. O lectora, mira, me he leído un libro que me ha fascinado, y me ha fascinado por muchas razones, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ah, Es una maravilloso libro. maravilla, es Me una encanta, maravilla, es coincido, una también lo estoy maravilla leyendo. porque me ha encantado por muchas razones, por ese elogio increíble a los libros, por ver la modernidad que el libro siempre implicó, por ver ese proyecto absolutamente delirante que era la Biblioteca de Alejandría y que implicó para el mundo, eh, cómo fue la idea de poder traducir a distintas lenguas una cultura a la otra. ¿Quién en un momento soñó con que el mundo podía ser y comunicarse entero y meter todo en ese lugar que era esa biblioteca? Me parece un prodigio de libro. Me parece que está escrito maravillosamente. Me encanta que una mujer haya escrito ese libro. Y me encanta ver una persona de 40 años con ese conocimiento tan enorme, y con esa sensación de que es la dicha de saber. Mm. Es un libro que me ha emocionado profundamente, y que me ha invitado además, por ejemplo, a volver a leer La Ilíada. Leí luego, compré también un tomo maravilloso que se llama Reportajes de la Historia, lo publicó Acantilado, de Martín de Riquer, donde toma, digamos, textos que fueron de testigos de la historia. Ese libro se abre, todo esto me lo invitó y me lo propició Irene Vallejo. Y abres el libro de Riquer y lo primero que encuentras es una historia sobre la peste de Atenas, de Tucídides. Y lo lees y dices, Dios mío, esto es como si pudiera estar describiendo Madrid hoy. Y entonces pensaba cuán nos hemos creído que avanzamos y avanzamos y avanzamos, y en realidad en algunas cosas no. O que los libros son algo tan moderno que son capaces de dar testimonio
de la historia del mundo, ¿no? Así que esa lectura para mí ha sido uno de los gozos más felices de los últimos tiempos. Sí. Esta chica además... Y ahora que lo dices, No te oigo, Philip. una de las cosas que me ha sucedido, no, que digo que, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, ¿No? Sí, ahora bien. sí. No, que ahora que mencionas el libro de Irene Vallejo y la guerra de Troya, otra de las cosas que he recuperado en estos días es el leer junto a mi hijo. Estábamos leyendo las aventuras de Ulises de Nucci hace pocos días y era una maravilla. Él al mismo tiempo está leyendo Percy Jackson, entonces básicamente como que estamos juntos entrando en un mundo, pero como iguales, ya sabes, como que vamos los dos con herramientas distintas a descubrir un mundo. Centroamérica Cuenta me está mandando unas preguntas que nos hacen. Ah, muy bien. Pero espérate un segundo nada más, un segundo. Sí, dale, dale. Tengo aquí este libro de Theodor Kalifatides, El asedio de Troya, Ajá. que también trata de la historia que estamos contando. Y yo quería añadir a lo que, por cierto, de Kalifatides es un libro maravilloso que yo he recomendado por todas partes, que se llama Otra vida por vivir, que recomiendo absolutamente. Bueno, pero decía yo con respecto a Irene Vallejo, que además ella es tan generosa, tan buena gente, que a veces, que no me escuche nadie, no parece una escritora. Las preguntas. Pues mira, Dorel Ramírez de Nicaragua. Hola a los tres. Gracias por el intercambio. Una pregunta para Pilar. ¿Se ha detenido la edición y producción de libros nuevos? Hay una gran cola detenida y una para Juan. ¿Cómo se siente de ser el protagonista de un libro? Yo soy el protagonista de un libro. Así nos dice Dorel Ramírez. Ah, sí, que Sergio Ramírez escribió un libro en el que yo estoy, Juan de Juanes. Bueno, yo tengo la sensación, incluso ahora cuando estoy con ustedes, que yo soy otro. Salga donde esté, haga lo que haga. Cuando soy periodista es como si me dieran como una especie de cuerda y entonces me pongo de periodista. Pero si no soy periodista y tengo que escribir un libro, pues me sale el niño que llevo dentro. Y si tengo que hacer un coloquio como este, pues me da miedo de no hacerlo bien. Y en cuanto a la pregunta que me hacen, pues lamentablemente sí, porque no se ha detenido la adquisición de libros, pero lo que nos ha pasado con estas semanas de confinamiento, lo primero que hicimos fue, no hemos sacado novedades, básicamente porque sin las librerías abiertas es muy difícil por todo lo que hablé al comienzo. Es decir, que vamos a ajustar cerca de 2 meses sin sacar nuevos libros. El mercado editorial se mueve, digamos, la gasolina que lo va alimentando es la salida de novedades habitual, ¿no? Entonces, parar 2 meses, yo decía en algún momento en una entrevista que es como si pararas un avión en pleno vuelo, ¿no? Eso ha hecho que tengamos que reducir el plan editorial de este año. Lo que vamos a hacer no es sacar el número de títulos que teníamos previsto en los meses que quedan del año. Sería una insensatez repletar las librerías de libros que ni siquiera vamos a poder comunicar. Así que hemos reducido el plan, hemos pasado, no hemos dejado, no vamos a abandonar libros, pero hemos tenido que pasar una parte importante, en nuestro caso casi un 30% de los libros que íbamos a publicar este año al año que viene. Entonces eso hace que la posibilidad de adquirir nuevos derechos para libros nuevos pues se vea alterada, en el sentido de que teníamos libros contratados para el año que viene y empieza a generar, bueno, de algún modo una desincronía con respecto a los planes que habitualmente tenemos. Sí va a implicar en un momento reducir o
ralentizar por lo menos nuestra adquisición de títulos nuevos, sí. Sugeriría un nombre para los libros que iban a salir este año y saldrán el año que viene, que se llamen Viejedades. En lugar No de es así, novedades. Juan. Mira, mira, te voy a refutar eso de esta manera. Una novedad, en realidad, y eso en esta pandemia lo hemos descubierto mucho, si miras qué está leyendo la gente, que ha vuelto a los clásicos, una novedad es el libro que el lector descubre por primera vez. Eso es una novedad. Absolutamente. Pilar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Era una broma de Cabrera Infante, era una broma de Cabrera Infante. Óscar Que Castillo. por cierto, habría que decirle a la gente, a los latinoamericanos jóvenes, que no se olviden de Cabrera Infante, que no se olviden de Tres Tristes Tigres, Así es. que es el libro que a mí me hizo alegre. Creí que ibas a decir descubrir América Latina. No, América Latina se descubrió en Canarias antes que en América Latina. Lo que pasa es que ustedes tienen una idea de América Latina muy centrípeta. América Latina empieza en Canarias, exactamente en mi pueblo. Óscar Castillo de Uruk nos manda un saludo a los tres desde Costa Rica y pregunta, escuché a alguien decir que durante la pandemia el comercio del libro de papel y digitales se trasladó en cerca de un 40% a Internet, particularmente en Europa. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿se mantendrá? Pilar Reyes. A ver, en este momento se ha trasladado enteramente a Internet todo el mercado del libro, en el sentido de que no hay manera de comprar físicamente nada. Entonces, a medida que han pasado las semanas, ha sido interesante ver, como decías, Philip, cómo se ha reinventado un canal como el de las librerías. O sea, claramente había actores ya online muy fuertes, pero un canal como Amazon, por ejemplo, no estaba priorizando la entrega de libros. Casadelibro.com tomó un protagonismo grande que está muy bien, está, digamos, trabajando con muchísimo, yo creo que con muchísimo acierto. Y a medida que han pasado las semanas, las librerías, en España existe una red que se llama Todos tus libros, donde las librerías están pudiendo vender online. Y a mí me encanta ver la cantidad de recursos que están imaginando para poder vender libros. La librera que aludía Juan hace un momento dice, estoy trabajando muchísimo, están llegándole muchos pedidos porque la gente está queriendo proteger su librería. Y se han inventado maneras de, no sé, hubo un San Jordi digital porque, y de algún modo hubo inventos para cómo hacer llegar libros de regalo. Es decir, ha migrado toda la venta a lo digital, pero los actores no son solamente un actor en el mundo digital. Lo que ha pasado en España es que están surgiendo iniciativas de muy diverso orden y los lectores están respondiendo a esas distintas iniciativas. El mercado, obviamente, todo lo que hemos descrito, la situación es muy compleja en este momento, es decir, el mercado se ha reducido muchísimo, pero como ha pasado, pues, con todo el comercio, ¿no? Y eso que la industria del libro es la única de las industrias culturales que de algún modo tiene algo abierto en este momento, que es la opción de la venta online. Sí, yo creo que hay que aclarar algunas cosas con la pregunta de Óscar Castillo, porque se podría entender que lo que pregunta Óscar es si dice que el comercio de libros se ha trasladado un 40% a Internet. Podría pensarse que el 40% de los libros que se venden son libros digitales, sino creo que es importante aclarar que no es ese el caso. Se ha trasladado a Internet porque pues, sencillamente una librería como la mía recibe el 100% de sus pedidos, ya sea por la página web, por Facebook o por el WhatsApp. Y listo, pero no vendemos un solo libro que no sea físico. Entonces los libros que se están vendiendo siguen siendo libros físicos. Seguramente creo que por ahí escuché que
el comercio del libro electrónico ha crecido en 100%, mientras que el comercio del libro físico ha disminuido en un 60% o más, pero que, digamos, lo que están haciendo las librerías es comerciar con libro físico, a pesar de que el canal es internet. Y el libro digital en el mundo en español es me refiero al ebook, que es muy pequeño, es decir, que esos porcentajes de crecimiento muy altos también hay que tener en cuenta que parten de una venta muy pequeña. Claro. Entonces, no es que un mercado esté sustituyendo a otro, ¿no? Ahora un día la gente dirá un libro físico y un libro químico. A ver, Filip, ¿hay alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Bueno, O si hay yo preguntas más, no las he recibido de Centroamérica, cuenta. cuando me senté aquí, tuve la sensación de que estaba como en una casa de nosotros. Y vine en manga de camisa. Bueno, ustedes saben que están en manga de camisa. Pero no tuve la conciencia hasta que empezaron las llamadas de que estábamos ante un público al que aprovecho para saludar y también para saludar a Centroamérica Cuenta, que es esta aventura tan gozosa que ha convertido Nicaragua y Centroamérica en interlocutor imprescindible para las primaveras de los libros. Y me da mucha nostalgia, uno, que no se celebre o no se pueda celebrar ya por las razones que conocemos en Nicaragua, pero me da mucha alegría que sea en la Guatemala de mi querido Miguel Ángel Asturias, a quien tuve el honor de llevar a Tenerife con Blanquita, y no se iban nunca, no se iban nunca. Fueron para unos días y Blanquita no se quería ir. Ahora tengo aquí Weekend en Guatemala, que fue el primer libro que yo leí de Miguel Ángel Asturias. Y qué personaje era, qué cordial. Y qué bello es ese libro, Weekend en Guatemala. Bueno, Pilar, Filip, estoy esperando porque Claudia Neira llega a decirnos adiós, pero como no viene, Nos tendremos despediremos solos. ¿Eh? Nos despediremos solos. Nos despediremos solos. Bueno, que haya mucha suerte y ya verán cómo saldrán de aquí, de este confinamiento, las librerías con más clientes y más firmes, y las editoriales con más libros mejores. Muchas gracias a los dos y a Como Centroamérica Cuenta. te voy a decir una palabra, quizás una de las palabras más bonitas del castellano, que no viene de, es una palabra prestada preciosa, que es ojalá. Ah, es maravillosa palabra. Mi madre decía ajolá. Inshallah. Bueno, regálanos tú una palabra, Philip Hunziker. Bueno, eso me parece maravillosa. Ojalá es definitivamente de las palabras más hermosas del castellano. Muy bien, pues ojalá ustedes. Adiós. Hasta muy pronto. Adiós.